Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias, Evangelio de Juan, capítulo 14 al 27. Juan 14, versículos del 24 al 27, y voy a empezar leyendo el 24, ustedes el 25 y terminamos juntos en el 26. Amén. Amén. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y juntos el 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos das de estar en tu casa, casa de oración. Señor, oramos por los países que componen este planeta Tierra que usted, Señor, lo creó. Oramos especialmente por Rusia y Croacia, ese conflicto que está ocurriendo en estos momentos. Señor, hay algunas de tus profecías que se están cumpliendo con esta situación. Oramos, Señor, para que usted continúe tomando el control de todo esto. Oramos, Señor, para que los presidentes puedan, Señor, llegar al conocimiento de tu palabra y mediante este conocimiento puedan tomar decisiones correctas, acertadas, para la conducción de los diferentes países, especialmente Rusia, Croacia y Ecuador. Oramos para que tu gracia esté sobre cada uno de ellos. Oramos también por aquellos hermanos, familiares, amigos que están enfermos. Oramos, Señor, por nuestro querido hermano Rafael Rendón, que tu mano de gracia esté sobre él, proveyendo la sanidad que él requiere. Y de la misma manera oramos para que le den la fortaleza a su amada esposa, para que continúe fortalecida al lado de él, Señor, hasta que tú hagas tu voluntad en él. Y oramos también, Padre, y dándote las gracias por la salud que estás restableciendo en nuestra hermana Leticia de García. Que tu mano de gracia continúe sobre ella, restableciéndola total y completamente. Oramos, Señor, para que usted, Señor, continúe con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos del principio a fin, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos, hermanos, en esta mañana a orar el santo nombre de nuestro Dios, con el himno número 18. Es dulce el nombre de Jesús. Puesto el pie. Jesús, el nombre de Jesús.
Himno número 20, a Cristo doy mi canto. Amados hermanos, vamos a seguir alabando el santo nombre de nuestro Dios con la alabanza Lo Único que Quiero. Lo único que quiero es cuando te vi
Y ahora permitamos que el Espíritu Santo de nuestro Dios hable a nuestra mente y corazón para poder escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema: la paz os dejo, mi paz os doy. Escuchemos con atención y reverencia. Para esta mañana es: la paz os dejo, mi paz os doy. Y vamos a dar respuesta a una pregunta: ¿es posible tener paz? Y creo que esa respuesta tengo que darla yo primero. Es posible tener paz. En medio de un mundo lleno de actividad, hermanos, un mundo cada vez más materialista, un mundo que se ocupa cada vez más de lo externo, es necesario volvernos a Dios y fortalecer la vida espiritual. Ante el estrés, la angustia, la depresión, esos ánimos de suicidio y muchas cosas más, se hace fundamental conocer y experimentar en la vida diaria la paz de Dios, llenando el corazón y dirigiendo nuestras vidas. En estos días estamos viendo cómo se está desencadenando un conflicto entre Rusia y Ucrania, que podría llegar a una guerra a gran escala. Eso hace que en el mundo el temor y la preocupación vayan tomando control de la mente y corazón de las personas. Y permítanme leer Juan 14, 27. El Evangelio de Juan, capítulo 14, voy a leer el versículo 27. Amén. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Podemos ver en este versículo que acabamos de leer que nuestro Señor Jesucristo le hace un llamado a su pueblo, a sus hijos. ¿Y cuál es el llamado que él hace? No nos turbemos en nuestros corazones y no tengamos miedo. Eso hace el llamado Dios. Tenemos que comprender que estas palabras no son para las personas en el mundo, no son para todas las personas en el mundo, estas palabras, no, sino solamente para aquellos que pueden experimentar en su vida la paz que nuestro Señor Jesucristo vino a dar. Y esa paz solo se experimenta cuando el Señor Jesucristo es su Señor y su Salvador. Y entonces la pregunta es: ¿de qué tipo de paz está hablando el Señor Jesús en este versículo? Podemos ver que en el mundo no hay una verdadera paz. En el mundo no hay. En el mundo lo que estamos viendo ahora es guerras, conflictos entre países, conflictos sociales, conflictos entre personas, y aún hay muchos conflictos dentro de la misma familia y más aún de la familia cristiana. Podemos leer en la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo dijo claramente en Mateo 10, 34 al 36, que voy a leer. Mateo 10, 34 al 36, nuestro Señor Jesucristo dijo muy claro, y pongan mucha atención a estos versículos que parecen contradictorios y que si no los analizamos muy bien podemos cometer alguna
algunas imprudencias. Mateo 10, 34 al 36. Amén. Amén. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre, ¿cuáles serán? Los de su casa. Si no interpretamos correctamente estos versículos, vamos a cometer muchos errores, hermanos. Al decir esto, Jesús no estaba alentando la desobediencia a los padres ni los conflictos en el hogar. Eso no es lo que quiere decir. Estaba afirmando que su presencia demanda una decisión, ya que algunos los seguirían y otros no. Sería inevitable que surgieran conflictos. Al tomar nuestra cruz, nuestra propia cruz, y seguirle, nuestras metas, nuestros valores y propósitos diferentes, en forma inevitable nos van a separar de los demás. Así es, porque muchas veces usted dice, no, yo he decidido seguir a Cristo. Y hay hogares en que dicen, bueno, si tú te haces hermanito, te vas de la casa. Ahí hay una división. A eso se refiere Jesús en estos versículos. No descuide su familia, pero al mismo tiempo no descuide su misión sublime. ¿Cuál es su misión sublime? Dios debe tener siempre el primer lugar. Dios debe tener siempre el primer lugar. Y esto va a ocasionar muchas veces conflictos dentro del mismo hogar. Podemos comprender entonces que la paz que el Señor vino a traer a este mundo es la paz en nuestros corazones. Esa paz que nos permite estar confiados en medio de los conflictos, nos permite mantenernos firmes aún en las circunstancias más difíciles por las que estemos atravesando hoy. Entonces respondamos por medio de la palabra de Dios a la pregunta que tuvimos al inicio de este mensaje. ¿Cómo podemos tener paz? ¿Cómo podemos tener paz? Y en primer lugar, ¿es posible tener paz siendo impíos? ¿Será posible tener paz siendo impíos? Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Isaías 57:21. ¿Podrá el impío tener paz? Isaías 57:21. Antiguo Testamento. Amén. Dice, no hay paz, dijo mi Dios. ¿Para quiénes? Entonces, si usted quiere tener paz, ¿cuál es el primer paso? Aceptar a Cristo como su Salvador, su Señor personal. Personal. La Biblia es bien clara, no hay paz para ningún impío. Y entonces, si no hay paz para ningún impío, ¿qué es lo que la decisión sabia que debo de tomar? Aceptar a Cristo como mi Salvador. Es lo sabio. Muchas veces confundimos la palabra impío con la palabra pecador. La palabra de Dios expresa que todos somos pecadores. Pero un impío es un pecador que rechaza la salvación,
que Dios le habla mediante los mensajes, mediante una radio, mediante un familiar. Dios habla a su corazón, pero rechaza la oportunidad que Dios le da para salvarse. Ese es un impío. Es un pecador que tiene una actitud de desprecio hacia Dios porque no lo aceptan. Todos en el mundo, cristianos y no cristianos, estamos enfrentando las mismas dificultades, las mismas crisis. Pandemia, guerra que estamos ahorita, violencia, crímenes, drogas, problemas económicos, y esto se ha acrecentado tremendamente en esta ciudad, Guayaquil, Ecuador. Pero la diferencia es que nosotros podemos tener paz aún en medio de la dificultad, porque por medio de Jesucristo ya no somos impíos, sino que el Dios de paz estará siempre con nosotros. Y voy a leer Romanos 15:33. Romanos 15:33. Y cuando Pablo estaba escribiendo esto a los hermanos ahí en Roma, él dice: y el Dios de paz sea con quienes, con todos vosotros. El Dios de paz sea con todos vosotros. El que tiene la paz de Dios en el corazón se puede enfrentar sin miedo a todos los peligros de esta vida. El que tiene la paz de Dios en su corazón se puede enfrentar a cualquier dificultad en esta vida. La única forma de ya no seguir siendo impíos es dejar de rechazar el amor de Dios y recibir por fe la salvación que Él nos da por medio de su Hijo Jesucristo. Ahí volvemos y tenemos nuestra paz con Dios, restablecemos nuestra paz con Dios. Hay muchos creyentes que, llamándose cristianos, desprecian a Dios, y una de las maneras de despreciar a Dios, ¿saben cuál es? La incredulidad. La incredulidad. Con su indiferencia también desprecian a Dios. Con su adormitar, con su falta de amor, con su postergación a las cosas de Dios, con su pérdida del primer amor, dándole primer lugar a las cosas superfluas. ¿Y qué es estas cosas superfluas? Son cosas sin valor, antes que a nuestro Dios, y de esa manera también estamos despreciando a Dios, porque nuestro corazón está lleno de avaricia, de codicia y egoísmo. Amados hermanos, con mucho dolor en mi corazón voy a decir lo siguiente, con mucho dolor, sí, nos hemos hecho, en muchos de los casos, nuestros propios diositos. Nos hemos hecho, en muchos de los casos, nuestro propio Dios, nosotros mismos, satisfaciendo nuestros propios deseos antes que hacer la voluntad de Dios. Y nos vuelve, y esto nos lleva a convertirnos en impíos. Así, hermanos. Volvamos, mis queridos hermanos, rindamos todo lo que somos, pidamos perdón por habernos convertido en impíos, rechazando la voluntad de Dios en nosotros. Volvámonos a Dios, como lo dice su palabra. Voy a leer Isaías 55, 6 y 7. Isaías 55,
Voy a leer los versículos 6 y 7. Amén. Buscad a Jehová, y escuche bien esto es un imperativo, es una orden. Las órdenes no se discuten, se obedecen. Y dice Isaías 55, 6 y 7, dice: buscad, una orden, a Jehová mientras puede ser hallado, mientras lo puedas encontrar, mientras tengas la oportunidad de que alguien te predique, llamarle tanto que está cercano. Mientras tenga esa palabra cerca de ti, deje que el impío, el que rechaza a Dios, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer para tener paz? Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahí está la fórmula. No hay nada más. Ahí está la fórmula, hermano. Si usted ha dejado a Dios, o si usted se ha convertido en un impío porque rechaza las oportunidades que Dios le da para arrepentirse y salvar su alma, usted se convierte en un impío. Pero si usted piensa como debe de pensar sensatamente y se vuelve a Dios en arrepentimiento, reconociendo sus pecados, Jehová tendrá de usted misericordia, y el cual será amplio en perdonar todos sus pecados. Isaías nos dice que clamemos al Señor mientras esté cerca. Dios no planea apartarse de nosotros, pero a menudo somos nosotros los que nos apartamos y construimos una barrera entre Dios y nosotros. No espere hasta que se haya apartado de Dios para buscarlo. No espere hasta que se haya apartado de Dios para buscarlo. Es probable que más tarde en la vida nos resulte mucho más difíciles volvernos a Él. ¿Qué tenemos que hacer para volver a experimentar esa paz de Dios en nuestro corazón? ¿Qué tiene que hacer usted hoy para volver a experimentar esa paz de Dios en su corazón? Y vamos a la Biblia, que la Biblia nos tiene que responder. Job 22, Job capítulo 22, voy a leer el versículo 21. ¿Qué tenemos que hacer para volver a experimentar esa paz de Dios en nuestros corazones? Y Job 22, 21 dice: vuelve ahora en amistad con Él. ¿Y qué pasa? ¿Y qué va a ocurrir cuando volvemos a Dios? Tendrás paz. ¿Y qué más? Y por ello te vendrá bien. Hay que volvernos hoy en amistad con Dios para tener paz y para que todo lo que hagamos sea de bendición. Y seguimos respondiendo a la pregunta: ¿cómo podemos tener paz? Y en segundo lugar, tenemos que traer nuestras preocupaciones y temores al Señor. Así es. Y voy a leer Filipenses, carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, capítulo 4, voy a leer los versículos del 6 al 7. ¿Cómo podemos tener paz? Tenemos que traer nuestras preocupaciones y temores al Señor. Y Filipenses 4, 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y ahí viene la clave. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es. Hermanos, amigos y los que nos observan por el internet, no podemos decir que un cristiano nunca experimenta momentos de temor, de angustias, de aflicción. No. Tenemos que reconocer que en muchas situaciones difíciles de nuestra vida, en las crisis, sentimos temor. Pero lo que no debemos permitir es ser esclavos del temor. No debemos permitir que el temor tome control de nuestra mente y de nuestro corazón. No. Por eso el Señor nos hace un llamado a traer nuestras peticiones, nuestros temores, nuestros afanes, dice, en oración y ruego al Señor nuestro Dios. Y Él llenará nuestros corazones de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Llenará nuestro corazón de una paz que usted no la va a entender. Así es. Podemos decir entonces que sin comunión con Dios no hay verdadera paz. Sin comunión con Dios jamás encontraremos una verdadera paz. No podemos experimentar la paz de Dios en nuestros corazones si no ponemos nuestras angustias, nuestros temores en las manos del Señor. Y no solo eso, sino nuestras vidas en las manos del Señor. Cuando entendemos que solo teniendo esa verdadera comunión con Dios y conociéndolo, podemos experimentar la verdadera paz. Veamos en la Biblia varias declaraciones de quién es nuestro Dios, cuya esencia es paz. Y vamos a leer algunas citas bíblicas en las que la Biblia nos demuestra el Dios de paz en el cual confiamos todos los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Vamos a la Biblia a hacer un recorrido de esta palabra paz. Dios se describe a sí mismo como un Dios de paz. Y vamos a la primera carta de Pablo a los hermanos en Tesalónica, capítulo 5, voy a leer el versículo 23. Primera de Tesalonicenses 5:23, para ir analizando esta palabra paz con respecto a Dios. Amén. Y el mismo Dios de ¿qué? De paz. Dios de paz, ¿qué va a hacer? Os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí tenemos el Dios de paz. La petición final de Pablo es que los hijos de Dios sean completamente santificados. Esto es, que todo su ser, su alma, su espíritu, su cuerpo, se rindan a la voluntad de Dios, se rindan a la voluntad de Dios. El poder para hacerlo viene del mismísimo Dios de paz. Y voy a leer ahora Romanos 16:20. Romanos 16:20. Amén. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Aquí están las palabras finales de Pablo de este capítulo 16. Pablo dice que el Dios de paz derribará pronto a Satanás
el poder del mal. Debemos fijarnos en que la paz de Dios es la paz de la acción y de la victoria. Y pongan mucha atención en esto, hermanos. La paz de Dios es la paz de la acción y de la victoria. Hay una clase de paz que se puede obtener al precio, ¿sabe cuál precio? Evadir los problemas, evadir las decisiones. Entonces tenemos paz. Una paz que viene del letargo, de la inactividad. Muchas veces queremos esa paz. El cristiano debe recordar siempre que la paz de Dios no es la paz que se ha sometido al mundo, no, sino la que ha vencido al mundo. Esa es la paz verdadera. Entonces muchas veces queremos quedarnos en el centro para estar en paz con todo. No le hago mal ni acá ni allá, no hablo mal, ni digo nada, no confronto acá ni confronto acá, entonces estoy en paz. Pero esa no es la verdadera paz de la que habla Dios. Esa no es. La paz que habla Dios es una paz de acción, es una paz de victoria. Es una paz que no se ha sometido al mundo, sino que ha sometido al mundo. Esa paz es la que tenemos que tener en nuestras vidas. Y voy a leer Hebreos 13, 20 y 21. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos. Amén. Miren, hermanos, el autor aquí en Hebreos dice que el Dios de la paz es el único que puede darnos la paz. La paz con nosotros mismos en primer lugar, en segundo lugar la paz con los demás y en tercer lugar la paz con Dios. Permita que Dios primero lo transforme en su interior a usted y luego Él lo use para ayudar a los demás. Estamos más acostumbrados a escuchar que Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor. Pero como pueden observar, la Biblia enfatiza que nuestro Dios es paz. Es un Dios de paz, caracterizado por la paz. Es la fuente de la paz. Y vamos a ver qué más es nuestro Dios. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Antiguo Testamento. Amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Qué más? Príncipe de paz. Príncipe de paz. Hermanos, el príncipe de paz nos reconcilia con Dios, es el dador de la paz en el corazón y de la conciencia de cada uno de nosotros. Hay varias profecías que hacen referencia al reino de paz que Cristo traerá. Y analicemos rápidamente en la primera venida de Cristo a esta tierra, como Jesús se humanizó en la Virgen María. En su primera venida hizo la obra
que nos otorga la paz con Dios, que nos garantiza la experiencia de la paz interior, la paz de nuestra conciencia. Eso hizo en su primera venida, porque fue a la cruz y nos regaló la salvación. Nos dio esa paz, la paz con Dios. En su segunda venida, que está próxima, habrá verdadera paz, reposo y descanso, seguridad y salud, plenitud de gozo y alegría. Solo Él en su venida será el autor de la paz del mundo. Ahí realmente, en su segunda gloriosa venida, ahí realmente el mundo va a experimentar la verdadera paz. Es ilusorio esperar la paz antes, la verdadera paz en el mundo, antes de que venga Cristo en su segunda gloriosa venida. No habrá paz hasta que no venga por segunda vez Cristo. Eso dice la Biblia. Obviamente, esta designación de nuestro Señor y Salvador nos impone la obligación de ser nosotros también personas de paz. Nosotros también tenemos que ser personas de paz, propiciadores tanto de la paz relacional como de la paz personal. Cada uno de nosotros somos agentes de paz, tanto de una manera relacional como personal, agentes de paz. Veamos ahora el mensaje con que Dios nos alcanzó y que debemos predicar. Vamos a Hechos 10:36. ¿Qué es el evangelio que debemos predicar? Hechos 10:36. Amén. ¿Cuál es el evangelio que tenemos que predicar? Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando, ¿qué cosa? El evangelio de la paz. Por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. ¿Cuál es el evangelio que tenemos que predicar? Y usted no va a poder ser un paz, usted no va a poder predicar el evangelio de la paz si usted en primer lugar no es un pacificador. Para que usted pueda predicar el evangelio de la paz, primero tenemos que ser nosotros pacificadores. Pacificadores. El mensaje que Dios ha entregado a los israelitas por medio de Cristo es un mensaje de paz, de paz. Hermanos, la obra de Cristo garantiza nuestra paz con Dios y nuestra paz personal. Y vamos a Isaías 53:5. Isaías 53:5. Amén. Y esto nos lleva a un acto que en algunos minutos estaremos celebrando aquí en los elementos simbólicos del pan y del vino. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. La obra de Cristo nos abrió las puertas para que aún nosotros, los gentiles, seamos hoy recipientes de las misericordias de Dios. Al recordar la muerte del Señor, hacemos bien en recordar que por medio de su muerte hoy nosotros tenemos paz. Paz con Dios. Y hemos sido aceptados en su presencia, hemos sido adoptados hijos de Dios.
Aquellos que estaban lejos fueron hechos cercanos. Hoy gozamos de paz por su sangre derramada en la cruz. Cristo, hermanos, es la fuente de nuestra paz. Y vamos a leer Juan 16, 33. Juan 16, 33. Son palabras de Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Vamos a tener paz en la cantidad de bienes materiales que poseemos? ¿Eso nos traerá paz? ¿Nos traerá paz los títulos que llenamos una pared en una oficina? ¿Nos traerá paz los cargos que ocupamos en nuestro trabajo? ¿Qué es lo que nos traerá paz? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En dónde encontramos la verdadera paz? En Dios. Pero la encontramos en Dios cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ahí recién vamos a ser partícipes de la paz de Dios. Antes no. Jesús con estas palabras les dijo a sus discípulos que cobrasen ánimo, a pesar de las luchas inevitables que debían enfrentar. Él les promete, no van a estar solos. Jesús tampoco nos abandona en nuestras luchas. Si recordamos que la victoria final ya se ha logrado, podemos apropiarnos de la paz de Cristo en estos últimos tiempos que son muy difíciles. Y viene una pregunta que tenemos que responder. ¿En quién está nuestra paz? ¿En quién está nuestra paz? Porque el versículo que acabamos de leer dice, para que en mí tengáis paz. Nuestra paz con Dios está anclada en Romanos 12, 18 tiene la respuesta. ¿En dónde realmente está anclada nuestra paz? Y vamos a ver lo que dice Romanos 12, 18. Amén. Nuestra paz está anclada, como ustedes saben, en Cristo, pero vamos a leer Romanos 18, 12. Si es posible, miren lo que dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice? Estad en paz con todos los hombres. Estad en paz con todos los hombres. Hemos de abstenernos hasta de pensar en vengarnos. Si somos agentes de paz, no debe pasar por nuestras mentes la palabra venganza. Somos agentes de paz y no podemos estar pensando en venganza. No se puede, hermano. No. La venganza no nos corresponde a nosotros, le corresponde a Dios. La venganza le corresponde a Dios. Y voy a leer Romanos 12, 19. Romanos 12, 19. Amén. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, dice Pablo, sino dejad lugar a la ira de ¿quién? De Dios, porque escrito está. ¿Qué es lo que está escrito? ¿Quién dice eso? Dios, el Señor. Así que, hermanos, no, si somos agentes de paz, no tenemos ni siquiera que pasar por nuestras mentes la palabra venganza. Porque cuando usted toma esa palabra y la hace suya, usted se vuelve prisionero.
Usted es un prisionero del rencor y de la falta de perdón. Cuando usted toma en su vida la venganza. Así es. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Cuando tenemos una dificultad con alguien, orar y entregar ese problema a esa persona a Dios. Dios es el que va a tomar el control y Él lo va a hacer de una manera que nosotros ni nos imaginamos, pero Él lo va a hacer. Pero el secreto está en dejarle a Dios esa situación, no a nosotros. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En última instancia, ningún ser humano tiene derecho a juzgar a otro, solo Dios es el que lo puede hacer, porque Él no se equivoca. La mejor manera de ganarnos a una persona es tratarla con amabilidad en lugar de vengarnos. La mejor manera de ganarnos a una persona es tratarla con amabilidad en lugar de vengarnos. Y escuchen bien esto. Voy a repetir 2 veces, si quieren anoten. La venganza puede quebrantar su espíritu. La venganza puede quebrantar su espíritu, pero la amabilidad quebrantará su corazón. ¿Cuál tiene más efecto? ¿Cuál tiene más efecto? La venganza puede quebrantar su espíritu, pero la amabilidad quebrantará su corazón. La paz de Dios se hace realidad en nuestra vida cuando creemos en las promesas de Dios, en su poder, en su amor y en su fidelidad para con cada uno de nosotros. Y voy a leer Romanos 15:13. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Miren, hermanos, el Espíritu Santo no solo imparte dones espirituales a los creyentes, sino también, como dice aquí el versículo 13, que también imparte el Espíritu Santo gozo, paz y esperanza. Eso también comparte y da el Espíritu Santo. Demos gracias a Dios por su paz, paz en Él, paz interior, paz con otros. Demos gracias a Dios por Cristo, porque sin su obra la paz sería imposible, porque no hay paz para los impíos. En este momento le hago a ustedes, hermanos, una pregunta. Sí, ustedes también que nos escuchan por el internet. ¿Eres un creyente verdadero o eres un creyente impío? ¿Eres un creyente verdadero o eres un impío? Recuerden, sin comunión con Dios no hay verdadera paz. Sin comunión con Dios no hay verdadera paz. No podemos experimentar la paz de Dios en nuestros corazones si no ponemos nuestra confianza y temores en las manos del Señor. Le animo a que restablezca hoy su comunión con Dios con un corazón quebrantado. Pidamos perdón y volvamos a Él. Sí, pidamos a Dios que nos haga pacificadores. Pidamos a Dios que aumente su confianza y su fe en Él. Pidamos que guarde nuestros corazones en completa paz.
amado hermano en la gloriosa fe de Jesucristo, a pesar de lo que pasa en este mundo y lo que pueda pasar en nuestras vidas, nosotros podemos vivir en paz, porque nuestra paz es Jesucristo. Nuestra paz es Jesucristo. Quiero terminar este mensaje en oración, invitando a todo aquel creyente que se ha rebelado contra Dios, convirtiéndose en un impío, y aquellos que hasta ahora no han tenido una comunión íntima con Dios y no han experimentado en su vida la verdadera paz, para que por medio de Cristo puedan tener en sus corazones la paz verdadera, la paz de Dios. Me dirijo a aquellos que hasta ahora no han sido pacificadores, no han practicado el ministerio o el misterio de la reconciliación. No, este es el momento de venir a la reconciliación con Dios de paz. Nuestro amado Salvador Jesucristo está a las puertas de regresar, porque los eventos que estamos viendo actualmente en el mundo así lo determina la palabra de Dios. Es una espera segura. Él volverá por segunda vez. Los acontecimientos actuales del mundo ponen en evidencia que está cercano su regreso. Él viene por su pueblo escogido, del que formamos parte usted y yo. Pero tal vez hay alguno que todavía no es parte de Dios, no es parte de ese grupo de Dios. No podemos desconocer la importancia de este acontecimiento universal, la gloriosa segunda venida de Cristo, la segunda. Sobre esa base es importante preguntarnos: ¿estamos preparados para el regreso de nuestro amado Salvador? ¿Estamos preparados para el regreso de nuestro amado Salvador? Como iglesia, ¿estamos listos para partir con Él? Como persona natural, como miembro de esta congregación, ¿usted está listo para partir con Él si Él viniera hoy? ¿Está listo? ¿Está lista? Y los que nos miran por el internet, si Dios viniera hoy, sí, ahí donde usted está escuchando y viendo este mensaje, si Dios viniera hoy, ¿está usted listo o lista para irse con Él? Sin duda, estas dos preguntas nos llevarán a un autoexamen para determinar cómo estamos en la relación con nuestro Dios. La paz de Dios se levanta por encima de toda diversidad. La paz del Señor te fortalece para superar toda adversidad. Permite que la paz de Dios llene tu corazón hoy. Decídete a confiar en Él, y yo te aseguro que Él nunca te decepcionará. A pesar de lo que pasa en el mundo, de lo que pueda pasar en nuestra vida, de lo que está pasando en nuestra ciudad, podemos vivir en paz, porque nuestra paz es Jesucristo. Jamás te olvides, el Señor Jesús viene pronto y debemos estar listos y percibidos a estar con Él. Hermano, amigo, vuelvo a preguntarte: ¿tienes tú en tu vida esa paz? ¿Esa paz que solo le ofrece Dios? Si no tienes esa paz, tal vez necesitas revisar tu corazón y volver a Cristo. Volver a Cristo. Si usted quiere recibir hoy, en este momento, a Cristo como su Señor y Salvador,
o si desea reconciliarse con Dios, porque un día lo aceptó, pero se ha retirado, se ha apartado y desea hoy reconciliarse con Dios, solo tiene que hacer una oración. Orar es hablar con Dios. Sí, Él nos ha dejado ese medio para comunicarnos con Él. Y a ustedes también, los que me están viendo por el internet, voy a componer una oración de aquí y les animo a todos, sí, a todos los que deseen reconciliarse con Dios, estar en paz con Dios, o los que deseen aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, lo hagan en este momento repitiendo conmigo esta oración que voy a componer, y háganla de todo corazón, hagan suya. Inclinemos nuestro rostro en señal de reverencia a Dios y digámosles a Dios así: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento, soy un pecador o una pecadora. Padre, gracias por este mensaje de paz. Señor, necesito de tu paz. Esto es algo que cada uno de nosotros necesitamos. Ayúdenos a vivir en paz. Y si alguien está aquí con falta de perdón porque aún no quiere perdonar y eso estorba su paz, oro para que arregle esa situación antes de que salga de este templo. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, en tu iglesia y en la vida de cada uno de estas personas que están aquí, que aún no te conocen. Lo rogamos en el nombre, que sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Yo sé que hay algunas personas aquí que hicieron su decisión con Dios o se reconciliaron con Dios, y yo les pido que levante su brazo en alto como lo estoy haciendo yo. Si usted se reconcilió o aceptó a Cristo como su Salvador, levante su brazo en alto sin temor, no tenga temor, levante su brazo. Veo su brazo, veo su brazo. Alguien más, veo allá otro brazo. Alguien más repitió esta oración y la hizo de corazón. Alce su brazo y no tenga vergüenza, porque usted hoy día es un nuevo. Veo también su brazo ahí en la señorita. Alguien más levantó su brazo. Veo su brazo allá, atrás al final. Dios ha restablecido su relación con Dios y ha tenido y tiene ahora la paz de Dios. Y esa es la mejor decisión que usted ha podido tomar hoy. Gracias. Y que Dios nos bendiga grandemente. Damos gracias a nuestro Dios por la palabra expuesta en esta mañana y que podamos obedecer. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, para alabar con el himno número 173. Y también vamos a llamar a los hermanos encargados de recibir los diezmos. Vamos a tratar el himno número 163. Ya pertenezco a Cristo. Cristo el Señor me ama siempre.
Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias te damos por tu paz, la paz de Dios, que muchas veces sobrepasa nuestra manera de pensar. Señor, gracias por el restablecimiento de tu paz en algunas personas que asistieron hoy día. Gracias te damos que esa paz perdure en sus corazones, y es el deber de nosotros continuar inmediatamente discipulándonos y preparándonos para el bautismo. Gracias te damos, Padre, que tu paz abunde y more en abundancia en cada uno de nosotros, tus hijos, pero para esto necesitamos restablecer nuestra comunión con usted. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.